Buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada departamental de actualización pediátrica en patologías prevalentes. Siendo este el último día, tenemos unos temas pero muy interesantes con expositores de alto nivel. Como primer tema, vamos a presentar el tema de atención primaria en epilepsia. La doctora Giovanna Flores, ella es neuróloga pediatra, graduada como médico cirujano por la Universidad Técnica de Oruro. Realizó la especialidad de pediatría en el Hospital General San Juan de Dios de Oruro, Bolivia. Realizó la subespecialidad de neurología pediátrica realizado en el Hospital Japonés de acá de Santa Cruz. Ella fue fellowship en epileptología y electroencefalografía, otorgado por el Hospital de Pediatría Profesor Juan Garrahan, del Servicio de Neurología Infantil, Electroencefalografía y Videoelectroencefalografía. Realizó un curso de perfeccionamiento en epilepsia en el Servicio de Neurología del Hospital de Pediatría Juan Garrahan de Argentina. Y actualmente la doctora Flores es neuróloga pediatra del Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez. Vamos a escuchar el tema de atención primaria en epilepsia. Adelante, doctora. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, tengan muy buenas tardes. Primeramente, agradecer el espacio a los residentes y al grupo que está organizando estas jornadas. Y espero que también el mensaje que voy a transmitir sea claro. Si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme. Bueno, realmente hablar de atención primaria en epilepsia daría pie para organizar otro curso. Así que me voy a enfocar en algunos temas que me parecen muy importantes al momento de atender un paciente con una probable epilepsia, ya sea en el primer nivel, en el segundo nivel o en el tercer nivel, pero siempre enfocándonos en que un momento nosotros nos podemos encontrar o ser el primer contacto de un paciente que tiene una crisis convulsiva y probablemente una epilepsia. Para esto, ustedes pueden ver acá recalcado en rojo que el primer paso en la atención de un paciente con probable epilepsia es el reconocimiento del tipo de crisis y saber definir lo que es una epilepsia. Posteriormente, manejar el momento crítico y también orientar y entregar esta información a la familia. Es muy importante que también sepamos qué se debe hacer en una crisis convulsiva cuando el familiar presencia una y no está acompañada de un personal de salud. También el diagnóstico y el manejo inicial, ya por la parte médica, los principios generales con respecto a la medicación o a los fármacos anticrisis y conocer la evidencia y medidas higienodietéticas que no son menos importantes dentro del manejo del paciente con epilepsia. También reconocer la necesidad y oportuna consulta con el médico de mayor especialidad con respecto a epilepsia. Entonces, para eso vamos a empezar con el primer punto, que va a ser lo que vamos a enfocar ahora en cuanto a definiciones. ¿Cómo definimos una crisis epiléptica? Se define por la ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, como una aparición transitoria de signos y síntomas provocada por actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Entonces, estamos hablando de una actividad anormal que puede ser como paroxística, que significa brusca, aguda, de un momento a otro, y puede ser esta no provocada o provocada, que vamos a recalcar también en las siguientes diapositivas. Es diferente hablar de una crisis convulsiva o de una epilepsia, perdón. Entonces, ¿cómo se define epilepsia? La epilepsia tiene una definición práctica, la cual nosotros podemos utilizar al momento de estar con el paciente, y una definición operativa. Entonces, ¿cómo se define? Como una enfermedad neurológica cerebral crónica
que afecta a personas de todo el mundo, independientemente de la raza, sexo, edad o condición social. Entonces, ¿qué va a generar una epilepsia? Va a generar una descarga normal de neuronas en forma paroxística y recidivante. Otra vez, ¿qué significa paroxística? Que es una actividad que aparece de un momento a otro de forma brusca, ¿no? Puede generarse por muchas causas, a eso se refiere que puede tener varias etiologías, y entre ellas pueden haber genéticas, estructurales, metabólicos o incluso desconocidas todavía. Entonces, acá podemos ver un gráfico también de las posibles causas de epilepsia. Entonces, no puedo avanzar tan fácilmente. Uno se preguntaría, si nosotros presenciamos una crisis convulsiva, que estamos frente a una epilepsia, o sea, presentar una crisis epiléptica implica tener epilepsia. Eso también para nosotros es muy difícil a veces cuando vemos un paciente que convulsionó por primera vez, si lo vamos a tratar o no lo vamos a tratar. Entonces, un paciente que presenta una crisis convulsiva o epiléptica no necesariamente quiere decir que tiene una epilepsia, ya que debemos descartar primeramente las causas agudas, y esto hace referencia a las crisis epilépticas provocadas. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, la hipoglicemia, los disturbios hidroelectrolíticos, algunos tóxicos, causas infecciosas que ustedes van viendo día a día en la consulta de emergencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos frente a una crisis provocada con una causa, quiere decir que en ese momento esta crisis no cumple el criterio de crónico ni recidivante que tiene que tener una epilepsia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la definición práctica para epilepsia? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que recordar al momento de estar con el paciente que convulsionó? Si el paciente tiene al menos 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas que ocurran en un plazo superior a 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente ha tenido una crisis, tiene que tener otra con un lapso mayor a 24 horas para que yo pueda definirlo como epilepsia, ¿no? Pero también podemos hablar de epilepsia cuando tiene una crisis epiléptica que no haya tenido causa, no provocada o refleja, y un riesgo de recurrencia del 60% o 2 crisis con intervalo de 24 horas entre ellas. No quiero que suene como un trabalenguas, pero creo que me parece que son ideas puntuales de decir, si tuvo 2 crisis con un espacio de más de 24 horas, es epilepsia. Y son crisis no provocadas. Y si tuvo crisis y tiene un alto riesgo de recurrencia que se mide como más del 60%, también es una epilepsia. ¿Y cómo podría yo medir el 60% de riesgo de recurrencia? Tengo que pensar y remontarme a los factores que podrían aumentar el riesgo de repetirse la crisis. Por ejemplo, neurodesarrollo anormal, antecedentes perinatales de riesgo, entre algunos por mencionar. Y también definimos epilepsia cuando diagnosticamos un síndrome epiléptico. Entonces, ¿qué es un síndrome epiléptico? Un síndrome epiléptico es un cuadro donde se agrupan patrones y signos comunes que presentan ya sea edad, tipo de crisis, un trazado característico del electroencefalograma o síntomas asociados. Entonces, así teórico suena difícil, pero acá tengo un ejemplo que es una de las epilepsias muy frecuentes que tenemos nosotros en nuestro medio, que se llama epilepsia mioclónica juvenil, o conocido también antiguamente como síndrome de James. Cuando hablábamos de edad, este tipo de epilepsia generalmente aparece al inicio de la adolescencia, ¿no? Entre mayores a 9 años hasta los 14 años. Tiene un tipo de crisis característico. Para este tipo de epilepsia son las mioclonías, que son movimientos bruscos, simétricos, que a veces pasan muy desapercibidos. Por ejemplo, el paciente está agarrando el vaso y de pronto lo suelta, y a veces son catalogados como torpes nada más. Pero también puede tener otro tipo de crisis, que son crisis tónico-clónicas generalizadas o ausencias.
generalmente nosotros los conocemos cuando ya presentaron su primera crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Si este paciente presentara otro tipo de crisis, como una crisis focal, por ejemplo, ya estaríamos hablando de otro síndrome, no de este. Entonces, otra característica de este síndrome es que tiene un trazado electroencefalográfico característico, que se trata de la punta onda, puede ser irregular, de mayor a 3 Hz por segundo. El 30% de estos pacientes puede tener descargas epilépticas o eventos cuando responden, cuando son fotoestimulados durante el estudio. O sea, 30% tienen fotosensibilidad. Y la privación de sueño también es un desencadenante muy frecuente. Entonces uno va encerrando cada una de estas características y puede hablar de un síndrome epiléptico. En nuestro, hablando de síndromes epilépticos, tenemos más de 40 síndromes epilépticos descritos para los niños y estos se van caracterizando más a medida que va pasando el tiempo, ya hablando de síndromes incluso genéticos, ¿no? Ahora también otra definición que es muy importante recordar es cómo se define un estado epiléptico. El estado epiléptico, ustedes saben que es una emergencia neurológica que requiere una atención inmediata. Clásicamente se define como una crisis epiléptica que dura más de 30 minutos o dos crisis o más repetitivas, subintrantes, entre las cuales no existe recuperación completa de la conciencia y con una duración mayor de minutos. Nosotros cuando leemos en el texto se define un estado epiléptico cuando es más de 30 minutos. Pero realmente uno se pregunta si deberíamos esperar 30 minutos para interceder ante una crisis y esperar para definir un estado epiléptico. Eso es lo que se analizó en la Liga Internacional contra la Epilepsia y entonces dice, nosotros debemos tener una definición operativa. ¿Qué quiere decir operativa? Que una definición cuando nosotros tengamos que intervenir de estado epiléptico, porque esto define el tratamiento que vamos a hacer. Entonces, tanto para adultos o niños mayores de 5 años, perdón, no sé por qué me comí los números, cualquier actividad epiléptica de más de 5 minutos de duración, caracterizada por una crisis duradera o 2 o más crisis durante las cuales el paciente no retoma a su situación previa de conciencia, es definido como un estado epiléptico. Entonces tenemos el concepto teórico que nos habla de 30 minutos y el concepto práctico que nos habla de 5 minutos para las crisis, para los estados epilépticos. Pero ¿por qué este tiempo? ¿Por qué antes de los 30 minutos debemos actuar? Se sabe a través de los estudios que nuestro cerebro puede manejar mecanismos compensatorios que pueden prevenir el daño cerebral, pero a partir de los 30 minutos, estos mecanismos ya no van a funcionar. Entonces, a partir de los 30 minutos de estado epiléptico, existe un daño neuronal irreversible, ¿ya? Entonces, el 50% de las crisis, esto también es un dato importante, ceden espontáneamente antes de los 5 minutos por estos mismos mecanismos que les estamos hablando. Por eso es que la mayoría de las crisis decimos, mantenga la calma, espere, controle el tiempo. Si es más de 5 minutos, acuda a su centro de salud o emergencia. ¿Por qué? Porque después de antes de los 10 minutos, ya solo, hasta el 79% de crisis pueden ceder hasta los 10 minutos, ¿no? Por lo que las posibilidades de que una crisis, ya sea que dure 5 a 10 minutos, se detenga en forma espontánea, va a ir disminuyendo a manera de que va avanzando el tiempo. Entonces, este estudio, por ejemplo, no se hizo en humanos, obviamente lo hicieron en simios, en quienes producían convulsiones e iban verificando la lesión neuronal a través de que pasaba el tiempo. Y llegaron a producir estados epilépticos hasta de 80 minutos, ¿no? Que sí se verificaban la lesión y el daño neuronal permanente. Entonces, sin embargo, ojo que es probable que no responda a tratamiento dentro de los 30 primeros minutos. E incluso, ustedes también lo han visto en la emergencia, y este último mes que hemos tenido un estado epiléptico súper refractario en el hospital,
que aún después de los 30 minutos, los medicamentos de primera línea, que son el fenobarbital, fenitoína, levetiracetam, ácido valproico, ya no van a rendir efectos como lo rendirían en un estado epiléptico de menos de 30 minutos. Por eso es importante la definición operativa. ¿Puedo pasar a la siguiente? No. Entonces, pero solamente también hay definiciones. Esta es una parte de la definición operativa. También hay definiciones para el tipo de estado epiléptico. Tenemos un estado epiléptico tónico-clónico, que es el que todos conocemos generalizado. Puede haber un estado epiléptico focal con compromiso de conciencia y también hay estados epilépticos de ausencia. Y actualmente también se describen estados epilépticos de espasmos. Entonces, para cada característica de estas también se define un tiempo 1 y un tiempo 2. ¿A qué se refiere el tiempo 1? El tiempo 1 es el momento en que nosotros debemos actuar. Quiere decir, se define como en el momento en que la crisis epiléptica probablemente evolucione hacia una actividad ictal continua, que aunque hagamos tratamiento probablemente después de los 5 minutos va a ser más complejo de tener el estado epiléptico. Y el tiempo 2 hace referencia al tiempo en el cual las consecuencias a largo plazo, incluyendo muerte neuronal, daño neuronal de redes neuronales alteradas y déficits funcionales, van a ser permanentes. Entonces, idealmente, nunca tenemos que llegar al tiempo 2, ¿no? El tiempo 1 define el momento en que tengo que intervenir y para el estado epiléptico tónico-clónico es 5 minutos, como hemos mencionado. Pero para el estado epiléptico focal con compromiso de conciencia es 10 minutos. Todavía lo están discutiendo, por eso es que está interrogado. Y aquel establecido es mayor a 60 minutos si es focal. Ojo que tiene que ser con compromiso de conciencia. Y el estado epiléptico de ausencia puede ser de 10 a 15 minutos y el tiempo 2 todavía es desconocido. Entonces, ustedes ven, incluso para el estado epiléptico focal o generalizado, debemos conocer el tipo de crisis. Entonces, por eso es que voy a hacer hincapié en la importancia de la semiología de la epilepsia, ¿no? Y no solamente nosotros, sino que a nivel mundial esto es motivo de estudio. Por ejemplo, este es un artículo que se publicó en 2016, si no me equivoco, no, perdón, el 2003, donde se estudiaron personas que describían crisis y se preguntaba a la gente cuán fidedigna es la descripción del testigo de crisis. ¿Cuánto nosotros podemos confiar cuando ustedes mandan referencias diciendo crisis tónico-clónica generalizada? ¿Habrá sido? ¿Cuánto podríamos confiar? ¿De quién tenemos que recibir la información? Entonces, ellos también se preguntaron esto y el objetivo era evaluar la exactitud de la descripción de las convulsiones. Evaluaron a 20 voluntarios, de los cuales 4 eran médicos en neurología, 10 estudiantes de medicina y 6 personas que no tenían nada que ver con salud, ¿no? Les mostraron un video de una crisis epiléptica de las cuales tenían que describir estas características, por ejemplo, la duración, los ojos cerrados, que aparentaba un aura, que no respondía, que giraba la cabeza, que se ponía en una postura rígida, que hacía un automatismo izquierdo y que también hacía chasquidos con la boca, de los cuales los resultados fueron interesantes. ¿Por qué? Porque el mayor puntaje lo obtuvo una persona que no tenía nada que ver con el área de salud, ¿no? Y el peor puntaje lo obtuvo un neurólogo. Así que, ojo que debemos nosotros tratar de ser exquisitos con la descripción de la crisis epiléptica, ¿ya? ¿Por qué otra cosa interesante de este artículo es que por qué esta persona que no tenía nada que ver con salud es el que mejor describió la crisis? Porque él tenía un compañero en la escuela que tenía epilepsia y a quien asistía muchas veces.
Así que a él le habían enseñado cómo ayudar a esta persona cuando le diera su crisis, ¿no? Ponerlo de costado, ponerle algo bajo la cabeza, retirar todos los objetos. Entonces, él tenía conocimiento. ¿Por qué esto es relevante? Porque ese es el objetivo de nosotros como personal médico, tratar de sociabilizar cómo asistir a una crisis epiléptica y también qué es la epilepsia. Porque la epilepsia es una de las enfermedades más estigmatizadas en dificultades, solo podemos quedarnos en tipo de crisis. Pero ustedes miran aquí alrededor esta burbujita que aparece y que cubre todo el esquema, es que aunque tengamos solo tipo de crisis o un tipo de epilepsia, un síndrome epiléptico, también debemos atender las comorbilidades que conlleva esto. En el caso de los niños, la escuela, la convivencia con los padres, la interacción con su medio, con su entorno. Y al mismo tiempo debemos ocuparnos de buscar la etiología en el caso de la epilepsia. Y para niños y adultos tenemos este tipo de etiologías estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes, y la que va siendo más poca a cada vez que pasa más el tiempo, desconocida. Entonces, esta clasificación, ¿cómo se da? Se intentó hacer se pueden clasificar las crisis de muchas formas, ¿no? Sin embargo, se ha escogido esta porque debe ser de utilidad clínica, es para el uso clínico, para el primer encuentro del paciente y el médico. Pero también se pueden clasificar de manera anatómica, por circuitos, también dependiendo de el objetivo, por ejemplo, si es quirúrgico, ¿no? Por el electroencefalograma, etcétera. Pero esto, ¿cuándo lo hacemos? Cuando ya tiene otros objetivos terapéuticos. En cambio, una de las dificultades que todavía no se pueden delucidar es la fisiopatología. Esto actualmente, o sea, clasificar fisiopatológicamente las crisis todavía no se ha logrado porque el conocimiento no alcanza para eso todavía. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Esta es una versión amplificada. Lo que quiero que vean es la riqueza con la que podemos describir una crisis semiológica, que no nos quedemos con la idea de tónico clónico generalizado, sino que también podamos utilizar y ampliar nuestro vocabulario. Si estamos hablando de una crisis de inicio focal, no se olviden que puede ser con la conciencia conservada o con la conciencia alterada. Y si es alterada o preservada, o si no logramos definir esto, porque también pueden saltar ese paso, porque en los niños es muy difícil hacerlo, en los menores de 2 años especialmente, podemos describir si es motor o no es motor. Hay un movimiento de músculo o a veces hay niños que solamente se quedan con la mirada fija o se vuelven pálidos. Esa es una crisis no motora, ¿no? Porque no mueve ningún músculo. Entonces, si es motora, podemos empezar a describir automatismos, atónica, clónica, espasmo, hiperkinética, mioclonía, tónica. Yo sé que ahora yo les voy a pasar las páginas para quienes tienen interés de ahondar en esto, pero para no pasar mucho tiempo vamos a decir también que acá ven una lista mucho más grande, ¿no? Que nos permite ampliar el vocabulario. O sea, decir que hay otros síntomas y signos durante la crisis que no son, estos por ejemplo no constituyen tipos de crisis como tal, pero son términos que podemos utilizar para describir una crisis, porque a veces nos cuesta decir o describir lo que estamos viendo, ¿verdad? Así que no tenemos que complicarnos y podemos utilizar o ampliar nuestro vocabulario o describir lo que estamos viendo. Si solamente levanta un brazo, si ven que cierra el ojo, o que si se orina, etcétera. O sea, siéntanse la libertad de describir lo que están viendo. Eso se llama un texto libre. Ahora vamos a ir viendo los videos más adelante para que ustedes también puedan participar. Pero hago una mención importante de la clasificación para los neonatos. La ELAE vio que los neonatos son un tipo etario especial con características del cerebro especiales y que por ende necesitan su propia clasificación de crisis. Entonces, los neonatos nunca jamás tienen crisis tónico-clónicas generalizadas. Entonces, este artículo ha sido lanzado en el 2021, si no me equivoco. Ven que es diferente del gráfico anterior que les mostré. ¿Por qué? Porque el tipo de crisis, todas, 100% de las crisis en los neonatos son de inicio focal, ¿ya? Pueden ser
electroclínica o electrográfica. ¿Qué quiere decir? Que tienen componente clínico que nosotros podemos ver y además trazado de electroencefalograma. O aquellas que no podemos ver y solamente tienen trazado de electroencefalograma. Esta es idealmente la descripción del tipo de crisis en los neonatos o clasificarla dentro de un tipo de síndrome epiléptico. También hay que ver las comorbilidades y fíjense que la etiología cambia para los neonatos y el 45% de etiología para ellos es hipóxico isquémico. Y ahí vienen las perinatales, ¿no? O las prenatales que tuvieron desprendimientos o hipoxia por algún motivo. Estructural, el siguiente ítem, genético, infeccioso, metabólico y desconocido. Y este es en proporción un gráfico que nos muestra la etiología de las crisis epilépticas y aquí más del 45% son las encefalopatías hipóxico-isquémicas. Siguiente. No puedo cambiar. Ahí. Entonces, este es un gráfico así facilito. ¿Cuál es la dificultad de este diagrama? Que sí o sí necesitamos un electroencefalograma. Nosotros podemos ver o clasificar una crisis neonatal. También esto va bajando el nivel de evidencia, ¿no? Pero si no tenemos un electroencefalograma disponible, necesitamos un observador experimentado. Si no tenemos un observador experimentado, podemos clasificarla como una evidencia insuficiente. Y si sí tenemos un observador experimentado, puede ser una tónica focal o clónica focal, otro tipo de convulsión. También no es un nivel alto de evidencia, ¿no? Pero es una opción y es la que más utilizamos en nuestro medio y las que más van a utilizar. ¿Por qué es importante describir una crisis neonatal? Porque a medida de que se van estudiando estas cosas, podemos describir un tipo de crisis y pensar en una etiología, dependiendo del tipo de crisis. Por ejemplo, las clónicas crisis clónicas en neonatos, nos pueden hablar más de accidentes cerebrovasculares o hemorragias cerebrales, ¿no? Y por ejemplo, las tónicas, las crisis tónicas, aquellas que se ponen rígidos, nos puede hablar más de encefalopatías epilépticas y del desarrollo o las epilepsias neonatales genéticas. Entonces, por eso es importante describir además el tipo de crisis porque te orienta para la etiología. Ahora ya un poco de la parte práctica, no sé cuánto tiempo tengo, pero me interrumpen nomás si se está acabando. Podemos ponerle play. Las crisis focales, así un poco gráfico, nos habla de que se habla mucho de redes neuronales en epilepsia. Así que en función de redes, esta crisis focal iniciaría en un sitio y podría propagarse al resto del cerebro. Pero hay otras que no se propagan y persisten siendo crisis focales. Y a medida que voy hablando, por ejemplo, ¿qué observan en esta persona? Aparentemente no hay una pérdida de conciencia porque hay alguien que le está hablando y ella está intentando responder. Ven cómo mira a alguien, pero tiene un movimiento en la mano izquierda, tónico duro, con un movimiento sutil, clónico. Y también tenía, ¿qué más les llamaba la atención? Un movimiento en la boca, ¿no? Que podría hablarnos de un automatismo. Entonces, eso es más o menos una crisis focal sin pérdida de conciencia. Una crisis focal con alteración de conciencia nos habla de cómo nosotros podemos determinar o no la conciencia de niños grandes, hablándole, preguntándole su nombre, cuenta del 1 al 2, 3, ¿qué es esta fruta? Mira el reloj, ¿qué es este lapicero? El cuestionario y la intervención del evaluador de la crisis es muy importante al momento de estar presenciando una crisis epiléptica. Entonces acá, por ejemplo, le hablan al niño y él no responde, no mira, tiene una crisis focalizada de clónica a hemicuerpo izquierdo. Miren cómo intentan hablarle, pero él no responde. Una crisis tónico-clónica de las clásicas, siempre las generalizadas tienen compromiso de conciencia. ¿Esta sí reproduce? ¿No? Siempre tienen compromiso de conciencia. Si yo ya hablo de algo generalizado, estoy hablando de compromiso de conciencia también. Entonces,
La tónico-clónica tiene un componente tónico, que es el que están observando, tónico, rigidez, contractura de músculo, generalizada bilateral, tanto derecha como izquierda, y luego de la tonicidad empieza un componente clónico, ¿no? De movimiento rítmico, bilateral también. Siguiente. Es importante también determinar si la crisis inicia tanto en sueño o en vigilia o en despierto. Ahora, esta es una crisis solo tónica. Cuando estamos hablando de una crisis solo tónica, hablamos de la contracción brusca muscular sostenida. Durante 10 a 20 segundos puede durar o puede durar más y compromete la musculatura axial, los miembros superiores e inferiores, en general todo el cuerpo, ¿no? Siguiente. Las crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas son sacudidas más bruscas, súbitas, las que habíamos hablado de la característica de, del síndrome de Jans, ¿no? El niño está sentado y de forma brusca tiene un estirón. Esa es una mioclonía. Brusca en movimiento amplio. Pueden tener incluso múltiples eventos en un día. Siguiente. Las crisis atónicas. Las crisis atónicas, pérdida de tono. La pérdida de tono también puede ser brusca. Acá pueden ver, bueno, este es un poco más. Pueden ver cómo va a tener una pérdida súbita del tono muscular. Este tipo de crisis causa muchas veces aumento de riesgo de los traumas, por eso es que muchas veces se ponen cascos a los niños que tienen este tipo de crisis para evitar un traumatismo craneoencefálico. ¿Vieron cómo se cae la cabeza? Bueno, las crisis de ausencia. Son muy frecuentes las crisis de ausencia y son muy subdiagnosticadas. Generalmente ni siquiera los papás se dan cuenta, sino que hasta llegan a la escuela y tienen un bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque es muy distraído en la escuela, está escribiendo y se queda perdido. Precisamente ahí es cuando se dan cuenta que por periodos muy cortos, ellos pierden la atención y luego, de manera normal, continúan su actividad. Ni siquiera ellos mismos se dan cuenta de qué ha pasado, pero ya se olvidaron copiar la tarea, se olvidaron llevar algo, ¿no? Entonces es importante definir cómo ocurrió el evento, además de los factores desencadenantes, el patrón. Ahora vimos solamente las crisis como solitas, pero muchas veces ahora se habla de secuencia de crisis, aquellas que empiezan con espasmos, siguen con tónica y siguen con movimientos hipercinéticos, por así decirlo, y esas son tipos de crisis características de un gen, por ejemplo, del CDKL5. Entonces, eso ya es ahondando un poco más en la semiología de las crisis. Ahora, para que despierten, vamos a ver este video. ¿Quién se anima a describir lo que está mirando acá? Si alguien quiere, es un niño que está acostado, está despierto, me parece que está mirando la televisión ahí arriba. Y ustedes pueden contarnos en qué momento les pareció que empezó la crisis y cómo sigue la crisis. Alguien que quiera decir algo que le llame la atención, qué ve en el video, qué le parece, cómo lo clasificaría o cómo lo describiría. Fuerte, para no tardar. A ver, ¿de quién sé su nombre acá? Eric. Perdón, no sé de nadie más su nombre. Eric, a ver, una vez más para Eric. Además, Eric rotó conmigo neurología ya. Experto está. A ver, pongámosle play una vez más. Al principio le podemos poner, doctor. Así,
Igual si hay dudas, acá es donde podemos equivocarnos o preguntar, me parece. Tú me dices cuándo crees que perdió la conciencia, o si pierde o no pierde la conciencia, o en qué momento te parece que inicia la crisis. ¿Y cómo la describirías? Vamos. Ujú. ¿Tónico qué, pero? ¿Qué se pone tónico? ¿Cuál lado? Derecho, ¿no? Entonces, lo que realmente es importante al momento de escribir una crisis es el inicio. No se olviden que el inicio va a determinar o nos va a ayudar a clasificar la crisis en realidad. Y también la secuencia de la crisis. Por ejemplo, acá él hace un movimiento de patalea, ¿no? No es solamente que se pone dura la mano, sino que hace un movimiento de pedaleo. Ese es un tipo de crisis en realidad que se llama hipercinética. ¿Por qué es importante recalcar el inicio? Porque de acuerdo al inicio, uno puede pensar en qué parte del cerebro inició la crisis. Por ejemplo, las tónicas inician en el área motora primaria. Las que son de movimiento muy fuerte, como pedaleo, hiperkinéticas que se llaman, inician en el área frontal o están hablándonos de un área sintomatogénica en el área frontal. Entonces, por eso es muy importante la crisis. Ahora está una más facilita. Si tengo tiempo todavía, ¿no? ¿O no? No. A ver, ¿quién se anima así? Mientras ven, es más fácil de escribir que quererse acordar al final de la crisis. Si alguien se anima, puede hablar. Si no, va a seguir Eric. Claudia. Es bien sutil, ¿no? Si uno la mira, es súper... A ver, miren la mano izquierda. Otra vez le pongamos un poquito. Las crisis un poco más sutiles son más complejas de describir, pero no quiere decir que no esté teniendo la crisis, ¿no? Incluso los papás a veces con solo mirarlos o con el cambio de la carita que tiene el niño puede darse cuenta. Mírenle el brazo izquierdo. Ella está hablando con alguien, me parece, ¿no? Está hablando con alguien, alguien le está hablando ahí. Pero ¿qué le pasa al brazo izquierdo? ¿Y qué le pasa a ella también? De pronto ese alguien que está hablando le está estimulando, me parece que quiere captar su atención, pero ella no le da la atención, así que eso nos puede hablar de un compromiso de conciencia. Y la mano que anda hurgando todo, ¿no? La mano izquierda. Así que eso nos puede estar hablando de un automatismo que nos puede generalizar, o digo, localizar la crisis en el área temporal. ¿Ya? A ver, otra. A ver, esta crisis. ¿Qué les parece? Ya está terminando. ¿Cómo la describirían? Por favor. Solo parpadea ella. Tiene un parpadeo muy rítmico, ¿no? Nosotros normalmente no parpadeamos así, entonces es un movimiento rítmico, es el parpadeo, y ustedes ven que ella le da el pañito a la mamá para limpiarse la boca porque tiene una cialorrea también por la comisura labial derecha, ¿no? Así que es una crisis de mioclonía palpebral. Ahí está, miren cómo ahí sigue parpadeando, ¿ven? Se nota, ¿no? Ya, siguiente. Bueno,
A ver, acá, ¿qué les parece? A ver, vean los ojos, ¿qué le pasa a los ojos? ¿Alguien que quiera comentar? Empieza a tener movimientos involuntarios con los ojos, ¿no? Como que él intenta mirar a un lado, pero no logra fijar la mirada. Y tiene también un leve movimiento de los ojos hacia la derecha. Ahora esto no, eso no porque estaba mirando la tele, pero ese movimiento que se le va el ojo, a veces tenemos también nistagmus, ¿se acuerdan? Ahí, como un parpadeo forzado que no parece tan voluntario. Siguiente. Y bueno, para terminar, acá yo les dejo algunas páginas a donde ustedes pueden encontrar mucho de semiología de epilepsia o de crisis epilépticas y recalcar que la atención de epilepsia es integral, que se involucra tanto el tercer nivel, que somos el hospital de niños, también el segundo nivel y no el primer nivel. El primer y el segundo nivel también tienen que estar capacitados para mirar las crisis epilépticas, clasificarlas, tratarlas y luego ver si necesitan realmente una referencia. Gracias.